Hola, hola tejedoras, espero que estén arrancando bien su fin de semana. Siguiendo con la ola de tutoriales de otoño, hoy vamos a tejer juntas este chalequito a crochet, que es divino de tejer, es fácil, vamos a trabajar puntos altos y cadenas por toda la prenda. La espalda es exactamente igual y como pueden ver vamos a ir alternando un patrón de bloquecitos cerrados con bloquecitos calados a lo largo de toda la prenda. Pero antes de empezar con el tutorial les recuerdo suscribirse al canal, dejar el like en el video y acompañarme en las redes sociales en donde ustedes pueden acceder a más tutoriales de crochet, patrones de tejido online y acompañar obviamente mi día a día en el tejido. Para tejer ese chaleco necesitaremos de lana o acrílico en primera mano. Yo acá estoy utilizando el hilado Roma de TSM, es categoría worsted, es acrílico 100%, viene en ovillos de 100 gramos que rinden más o menos 142 metros. Estoy utilizando para ese hilado una aguja de crochet de 6 milímetros. Si ustedes usan lana más fina o acrílico más fino, pueden usar una aguja de crochet más fina también, ¿sí? Obviamente que la aguja siempre se adapta al hilo que nosotros estamos usando. Les recomiendo lana para ese proyecto que puede ser merino, mohair, lana mezclada con acrílico o la variante que más les guste o acrílico también. Usaremos además tijera, aguja landera, marcadores de punto y 1 centímetro. Para tejer nuestra prenda vamos a trabajar dos paneles iguales a ese, que son frente y espalda. En cada uno de los paneles vamos a empezar por la parte del elástico de la prenda y después vamos a ir progresando con los bloques de 3 vueltas en donde trabajamos bloquecitos cerrados y bloquecitos abiertos de forma alternada por cada bloque de 3. Vamos a ir sumando bloques y bloques hasta alcanzar el largo que queremos para nuestra prenda. Cortamos el hilo y tejemos un segundo panel igual al primero, ¿sí? Y para tejer los dos paneles iguales, la medida que necesitaremos es nuestra circunferencia de busto. Así que antes de iniciar el tejido con el centímetro, nos vamos a tomar nuestra circunferencia de busto completa, abriendo el centímetro y dando el contorno completo en el tórax a nivel del busto. Y una vez que tenemos esa medida en centímetros, la vamos a dividir por 2. Y esa medida dividida por 2 es el ancho que debe tener cada panel nuestro en centímetros. Acuérdense que para empezar nuestro tejido necesitamos tener ya tomada nuestra circunferencia de busto y dividirla por 2, que es el ancho que debe tener cada uno de nuestros paneles. Entonces, una vez que ya tenemos esa medida anotada, vamos a hacer un nudito inicial en nuestra aguja y a partir de ese nudito vamos a subir 6 cadenas. Entonces voy a contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lazo hilo, salto la primera cadena y a partir de la segunda voy a trabajar medio punto alto en cada una. Entonces vengo en el espacio de punto, hago medio punto alto. Lazo hilo, voy en el siguiente, hago medio punto alto. Lazo hilo, voy en el que sigue, medio punto alto y así voy a ir trabajando hasta terminar la vuelta. Entonces cuando llego en la última cadena y trabajo ahí el último medio punto alto, voy a haber trabajado un total de 5 medios puntos altos en esta vuelta. Ahora para la vuelta que sigue subimos una cadena, damos vuelta al tejido. Lazamos hilo, miramos los medios puntos altos de abajo. Desde arriba tomamos la hebra de atrás y ahora vamos a trabajar en esta vuelta y en todas las que siguen del elástico medios puntos altos en canalet. Entonces tomando la vuelta de atrás, ahí en este espacio voy a hacer medio punto alto. Lazo hilo, voy al próximo espacio de punto y repito lo mismo. Tomo hebra de atrás y hago medio punto alto en canalet. Hebra de atrás, medio punto alto en canalet. Y así sigo hasta el último punto de la vuelta. Entonces acá en el siguiente, medio punto alto en canalet y en el próximo lo mismo. Y así queda mi segunda vuelta terminada. Por todas las vueltas que siguen del elástico voy a trabajar de esta forma. Entonces la vuelta 3 subo una cadena, doy vuelta al tejido. Lazo hilo, miro los puntos desde arriba, tomo hebrita de atrás y hago medio punto alto en el primer espacio de punto. Voy al que le sigue, hago lo mismo. Hebra de atrás, medio punto alto. Al que le sigue, hebra de atrás, medio punto alto. Y voy a hacer eso hasta llegar al último punto de mi vuelta. Así queda mi tercera vuelta finalizada. Fijen el efecto que se va formando por trabajar en canalet y nosotros vamos a ir repitiendo eso, sumando vueltas y vueltas para ir creciendo en nuestro elástico hasta alcanzar nuestra medida en centímetros, ¿sí? La medida que ustedes se tomaran de circunferencia de busto dividido por 2, que es la medida de ancho de cada panel. Yo para mi chaleco original trabajé un total de 30 vueltas para un talle S para alcanzar mitad de mi circunferencia de busto.
Acá en el video voy a tejer una cantidad de vueltas más cortita porque les voy a enseñar a tejer los paneles a partir de una muestra de tejido achecada. Acá tengo las vueltas del elástico de mi muestra trabajada y una vez que llegamos al final de nuestro elástico, ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar nuestra trama, ¿sí? La trama de nuestros bloques. Pero primero tenemos que hacer una vuelta de base acá en el borde superior de nuestro elástico de puntos bajos. Pero algo súper importante que tiene que tener en cuenta es que para nuestra trama que vamos a trabajar de los bloques cerrados y abiertos necesitamos de una cantidad de puntos múltiple de 6 más 1. Por ejemplo, 37, porque 36 es múltiplo de 6 más 1, 37. O 49, por ejemplo, porque 48 es múltiplo de 6 más 1. O, por ejemplo, 55, pues 54 es múltiplo de 6 más 1. Obviamente la cantidad de puntos va a depender también del ancho de su elástico, pero tengan en cuenta que tiene que ser una cantidad de puntos múltiplo de 6 más 1 sí o sí para nuestra trama. Entonces, a partir del punto en el cual estamos, subimos una cadena sobre este mismo espacio de punto acá. Trabajamos punto bajo y vamos a ir trabajando puntos bajos en el borde superior de este elástico en cada espacito de punto que encontremos. Entonces clavo acá, hago punto bajo, después clavo por acá, punto bajo, clavo por acá, punto bajo. Así va quedando mi vuelta y voy a ir trabajando puntos bajos por todo el borde superior de este elástico. Vuelta de puntos bajos hecha y ahora empezamos oficialmente con nuestra trama. Entonces vamos a, desde el último punto en el cual estamos, subir 3 cadenas que nos funcionan como nuestro primer punto alto. Ahora, en los 6 espacios de punto que siguen, vamos a trabajar un punto alto en cada uno, ¿sí? Entonces voy al próximo espacio, hago punto alto. En el que sigue lo mismo, en el que sigue lo mismo, hasta tener 7 puntos altos seguidos en total. Así se ven los 7 puntos altos tejidos, que son la primera vuelta de un bloque cerrado. Y ahora empezamos con la primera vuelta de un bloque calado. Entonces después de este punto alto, subimos una cadena, saltamos un punto de la base. Vamos al que le sigue, hacemos punto alto. Ahora subimos una cadena, saltamos el punto que sigue, vamos al próximo y hacemos un punto alto. Ahora subimos una cadena, saltamos un punto de la base y en el que sigue hacemos punto alto. Y con eso terminamos la primera vuelta del bloquecito abierto. Ahora, después de este punto alto de acá, vamos a tejer en los 6 espacios de punto que siguen 6 puntos altos seguidos, ¿sí? Entonces voy al próximo, hago punto alto. Al que le sigue, punto alto. Hasta tener entonces nuevamente 7 puntos altos seguidos. Así se ven los 7 tejidos y esa es la secuencia que voy a repetir por toda la vuelta. Entonces cada vez que yo alcanzo 7 puntos altos seguidos me toca hacer una vuelta de bloquito abierto. Entonces subo una cadena al aire, que es esta cadena de acá, salto un espacio en el que sigue punto alto. De nuevo, cadena al aire, salto un espacio en el que sigue punto alto, cadena al aire, salto un espacio en el que sigue punto alto. Entonces yo voy a formar 3 huecos y luego después tejo 7 puntos altos. Entonces repiten este patrón hasta llegar al final de la vuelta. Para que vean en la prenda original, así se ve la primera vuelta finalizada. Entonces nosotros tenemos 7 puntos altos seguidos, después viene un bloquito abierto, o sea los 3 huecos, que son básicamente puntos altos y cadenas. Después 7 puntos altos seguidos, después el bloquito con los 3 huecos. Después 7 puntos altos seguidos, el bloquito con los 3 huecos y así vamos a seguir hasta completar nuestra vuelta, ¿sí? Acuérdense que la cantidad de bloques va a depender obviamente de la cantidad de puntos que hizo cada persona. Yo empecé mi prenda con bloque cerrado y la terminé con cerrado. Puede ser que ustedes empiecen con cerrado y terminen con cerrado como yo, o empiece con cerrado y terminen con abierto, porque depende de la cantidad de puntos que tejieron al inicio. Para la vuelta número 2 del bloquito voy a subir 3 cadenas al aire, doy vuelta al tejido. Y ahora en todos los espacios de punto que siguen de estos 6, si del bloque cerrado, voy a trabajar un punto alto sobre cada uno. Entonces, sobre este espacio, punto alto. Sobre el que sigue lo mismo, sobre el que sigue lo mismo, hasta tener los 7 puntos altos en total. Ya tengo los 7 puntos altos seguidos y ahora llegué en los huequitos, ¿sí? En el bloquito abierto. Entonces, después de este punto alto, voy a repetir el mismo patrón que hice acá. Subo una cadena al aire, no tejo en el hueco, arriba el próximo punto alto, voy a trabajar punto alto. Ahora subo una cadena al aire, no tejo en el hueco, arriba el próximo punto alto,
punto alto. Cadena al aire, no tejo en el hueco, arriba del próximo punto alto, punto alto. Y con eso trabajé el bloquito abierto de acá, la segunda vuelta, ¿sí? Y ahora vienen de nuevo 6 puntos altos seguidos para tener el bloquito de 7 puntos altos. Y así queda el bloque completo y con eso termino mi vuelta número 2. Ustedes ahí tienen que seguir tejiendo los bloques abiertos y cerrados hasta llegar al final de su vuelta. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que si el último bloque de su vuelta es bloque abierto, obviamente ustedes arrancan cada vuelta haciendo la secuencia del bloque abierto y luego hacen la del bloque cerrado. Yo en la prenda original y acá en la muestra empiezo y termino la vuelta con bloque cerrado. Entonces en esas 3 primeras vueltas empiezo haciendo los 7 puntos altos para luego hacer el primer bloque abierto. Si ustedes empiezan con abierto es básicamente revertir el orden. Entonces empiezan haciendo la secuencia de los bloques abiertos y después viene el siguiente bloque cerrado, ¿sí? La explicación es la misma. Entonces para la vuelta número 3, acá como yo terminé con bloque cerrado, voy a empezar subiendo 3 cadenas al aire, doy vuelta al tejido y ahora sobre los 6 espacios de punto que siguen voy a trabajar un punto alto en cada uno para rellenar todo este bloquito cerrado, ¿sí? Hasta tener los 7 puntos en total. Acá ya los tengo, llegué en el primer bloque abierto, entonces después del último punto alto acá repito lo que hice en las 2 vueltas anteriores. Entonces cadena al aire, salto el hueco, arriba el próximo punto alto, punto alto. Cadena al aire, salto el huequito, arriba el punto alto, punto alto. Cadena al aire, salto hueco, arriba el próximo punto alto, punto alto. Tengo hecha la tercera vuelta en mi bloque abierto y ahora sigo con la vuelta del bloque cerrado. Y voy a ir alternando bloque abierto y bloque cerrado hasta llegar al final de la vuelta, ¿sí? Es siguiendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo en las vueltas anteriores. En los bloques abiertos alternamos puntos altos y cadenas, en los bloques cerrados 7 puntos altos seguidos. Con la vuelta número 3 hecha, completo oficialmente la primera tanda de bloques cerrados y abiertos, como pueden ver acá y en la prenda original. Entonces una vez que yo tejo 3 vueltas, ahí empiezo con la segunda tanda, en donde vamos a alternar los abiertos con los cerrados respecto a la vuelta anterior. Entonces fíjense que acá en donde era bloque cerrado, ahora es abierto. Y en donde era abierto va a ser cerrado por las próximas 3 vueltas, que son justamente las 3 vueltas que componen cada bloque. Entonces es repetir el patrón que ya sabemos hacer, pero de forma alternada respecto a la primer tanda de primer bloque. Entonces, como todas empezamos con bloque cerrado, ahora para la segunda tanda de bloques vamos a empezar con bloque abierto. Vamos a subir 4 cadenas al aire que representan nuestro primer punto alto y un punto de separación. Saltamos el próximo espacio, en el que sigue hacemos punto alto. Subimos una cadena al aire, saltamos un espacio, en el que sigue punto alto. Cadena al aire, saltamos un espacio, en el que sigue punto alto. Entonces así queda la primera vuelta de bloquecito abierto acá sobre el primer bloque cerrado de abajo. Ahora abajo seguía bloque abierto, entonces lo que vamos a hacer acá es bloque cerrado. Este último punto acá del bloque abierto ya nos cuenta como el primer punto del bloque cerrado. Entonces voy a hacer sobre espacio de cadena, punto alto. Y arriba de punto alto, punto alto. Entonces espacio de cadena, punto alto, arriba de punto alto, hasta llegar a este primer punto de acá, que en realidad es el último punto que cierra el bloque abierto. Entonces acá espacio de cadena, punto alto. Y acá sobre este punto alto hacemos punto alto. Y con eso tenemos los 7 puntos altos seguidos. Ahora acá abajo era bloque cerrado, entonces acá vamos a hacer bloque abierto, ¿sí? Subo cadena al aire, salto un espacio, en el que sigue punto alto. Subo cadena al aire, salto un espacio, en el que sigue punto alto. Cadena al aire, salto un espacio, en el que sigue punto alto. Entonces así
va quedando esa vuelta número 1 de la siguiente secuencia de 3 vueltas del bloque. Entonces fíjense cómo vamos a ir alternando bloque abierto en donde teníamos cerrado, bloque cerrado en donde teníamos abierto. Vamos a seguir repitiendo esa secuencia hasta el final de la vuelta. Entonces a partir de ahora nuestra prenda es una alternancia de esos bloques abiertos y cerrados entre sí. Fíjense cómo vamos a ir sumando los bloques para ir avanzando con el largo de nuestra prenda. Entonces cuando completamos las 3 vueltas de bloques cerrados y abiertos, empezamos con una nueva tanda de bloques. Donde era abierto viene cerrado, donde era cerrado viene abierto, y así vamos a ir sumando secuencias de las 3 vueltas de los bloques hasta alcanzar el largo que deseamos para nuestra prenda. Y algo que tienen que tener en cuenta es cuando ustedes trabajan con bloques abiertos al inicio y al final de la vuelta, cuando estén trabajando la siguiente vuelta y vayan a hacer el último punto acá sobre esas 4 cadenas, acuérdense que esta primera cadena de las 4 es la cadena de separación. Entonces cuando vayan a hacer el bloquecito abierto, saltan la primera cadena y el último punto alto del bloque abierto cae sobre la tercera de las 4 cadenas. Yo para mi panel trabajé un total de 21 vueltas y cuando terminé el último bloque acá hice una vueltita en donde alterné puntos bajos y puntos altos, que es una vuelta más que nada para definir bien el escote de nuestro cuello. En realidad bajarlo un poco respecto a los puntos del hombro. Entonces vayan tejiendo sus bloques y una vez que terminan nos vemos acá arriba para hacer esta última vuelta. Y sobre las 4 cadenas que les comenté, hay que tener en cuenta eso. Cuando vayan obviamente a tejer el último punto sobre los bloques abiertos de la esquina, o sea, del extremo de la prenda, pero también cuando vayan a alternar un bloque cerrado sobre un bloque abierto de abajo. Entonces fíjense que acá, yo cuando llego acá en el último punto, yo tengo que tejer el penúltimo punto alto en la primera de las 4 cadenas, que es la cadena de separación, que es básicamente como esa cadena al aire y esta de acá, y el último punto alto de los 7, yo lo voy a tejer sobre la tercera de las 4 cadenas. Esto es más que nada para que no coman puntos acá. Entonces presten bastante atención, más que nada cuando sea la transición de bloque abierto con bloque cerrado en el extremo de la prenda, ¿sí? Para tejer los 7 puntos altos en los espacios de punto que corresponden, para no deformar los extremos. Para esta vuelta vamos a utilizar 2 marcadores de punto para definir qué puntos vamos a dejar altos para nuestros hombros y qué puntos vamos a bajar, o sea, vamos a trabajar en qué espacio vamos a trabajar los puntos bajos. Yo tengo 7 bloques en total y decidí trabajar puntos altos solamente en el primero de este lado y en el último de este lado, trabajando entonces puntos bajos en todos esos bloques del medio. Ustedes pueden dejar menos bloques o más bloques. Yo siempre les recomiendo dejar 20% de los puntos para un hombro, 20% para el otro y 60% de apertura para cabeza y cuello. Entonces, desde el último punto acá, en el cual terminamos la vuelta anterior, vamos a subir 3 cadenas y vamos a trabajar puntos altos hasta el primer marcador de puntos acá. Entonces a mí me toca trabajar puntos altos sobre todo este primer bloque cerrado hasta llegar en el marcador. Y acuérdense que para esta vuelta no importa si estamos trabajando sobre bloque abierto o bloque cerrado abajo. Empezamos la vuelta haciendo puntos altos hasta el marcador. Una vez que nosotros llegamos en el marcador de puntos, que el mío está acá marcando esta cadena, ya lo podemos sacar. Y sobre el espacio que está delimitado vamos a hacer medio punto alto. Y ahora en todos los espacios de punto que siguen hasta el punto antes del siguiente marcador vamos a trabajar puntos bajos. Entonces vengo acá sobre este punto alto, hago punto bajo. En el espacio de cadenas, punto bajo. Acá arriba, punto bajo. Entonces voy a ir trabajando un punto bajo sobre cada espacio de punto hasta el punto que antecede el siguiente marcador. Llegué al punto del siguiente marcador, ahí lo voy a sacar. En este espacio de punto hago medio punto alto y ahora en todos los espacios de punto que siguen hasta el último punto de la vuelta sigo trabajando un punto alto sobre cada espacio de punto, como hicimos al inicio de la vuelta, empezando con puntos altos, que son los puntos de nuestro hombro. Al final de la vuelta subimos 2 cadenas al aire, cortamos el hilo, cerramos
este panel que está oficialmente terminado y ahora vamos a tejer un panel exactamente igual a este primero con la misma cantidad de puntos en ancho y la misma cantidad de bloques en largo. Y con los dos paneles hechos los vamos a unir y trabajar las finalizaciones. Paneles hechos, ahora vamos con las costuras. Para esto vamos a utilizar marcadores de punto para definir los puntos que van para hombros y los puntos de cabeza y cuello y los puntos que van para espacio de brazos y para costura lateral. Vamos a enfrentar los paneles con la cara derecha entre sí y vamos a coserlos mirando a la cara del revés, ¿sí? Es importante que ustedes delimiten los espacios con los marcadores de punto porque antes de coser tenemos que probar a ver si nuestro brazo pasa bien acá y nuestra cabeza bien acá. Para los hombros es más sencillo porque en realidad ya tenemos los puntos bajos que hicimos, entonces ponemos los marcadores al inicio de los puntos bajos y con eso delimitamos espacio de cabeza y acá espacio de costura de hombros. Para el espacio de los brazos, quizás si ustedes nunca tejieron una prenda, es más difícil porque no tienen referencia cuál es el espacio necesario para pasar su brazo. Yo dejé más o menos el espacio correspondiente de 3 bloques que me da 17 centímetros más o menos, que es el espacio estándar que dejo para mis espacios de manga. Ustedes pueden poner su marcador más arriba o más abajo a depender del ancho de su brazo y es importante que se prueben a ver si su brazo pasa confortablemente acá, ¿sí? Que no quede apretado en la parte de abajo de la axila. Y una vez que delimitamos los espacios, ahora vamos con las costuras. Para costura de hombros la cosa es súper sencilla. Vamos a cortar un pedacito de hilo que tenga el doble del largo del tramo que yo quiero unir. Vamos a colocar este hilo en nuestra aguja lanera. Venimos acá en nuestro primer espacio de punto, que es el espacio que está delimitado acá con el marcador. Paso la aguja ahí, saco el marcador y cuando me quede un pedacito así de hilo voy a hacer un nudito. Hago un nudito común y después repito el proceso para hacer 2 nudos. Y ahora que tengo al inicio la costura delimitada, voy a tomar hebra de adelante del primer punto con hebra de atrás del segundo y voy a pasar el hilo y la aguja lanera por ahí. Entonces, hebra de adelante del primer punto con hebra de atrás del segundo. Hebra de adelante con hebra de atrás. Hebra de adelante con hebra de atrás. Y repito eso hasta llegar en el último espacio de punto. Ya llegué en el último, voy a sacar el marcador de puntos de ahí, paso la aguja y el hilo una primera vez por este espacio de punto y en la segunda voy a hacer un loop en el hilo, un loop así, paso la aguja lanera ahí por adentro y tironeo hacia arriba. Y con eso cierro la costura. A mí siempre me gusta repetir el proceso 2 veces para hacer doble cierre. Entonces paso la aguja por ahí, hago el loop y paso la lanera. Tironeo hacia arriba y listo, la costura de mi hombro está hecha. Ahora vamos a repetir el mismo proceso para el otro hombro. Para la costura lateral también empezamos haciendo un nudito inicial en donde estaba nuestro marcador, lo sacamos, pero a diferencia de la costura del hombro en donde teníamos hebra adelante y hebra atrás de cada punto porque los miramos desde arriba, acá miramos los puntos desde el lateral. Entonces no tomamos hebra adelante ni hebra de atrás porque no las tenemos, sino que tomamos la hebrita que encontramos de un punto de un lado con el punto del otro, pasamos la aguja por ahí y vamos uniendo los paneles. Entonces agarran la hebrita de un lado con hebrita al punto del otro lado y por ahí pasan la aguja. Y así van a ir uniendo los dos paneles. Entonces, hebra de un lado con hebra del otro. Y así vamos uniendo. Repetimos ese proceso hasta llegar acá en la parte de abajo, en el último espacio de punto, acá de ese borde lateral, en donde cerramos la costura de la misma forma que cerramos la costura del hombro. Y una vez que terminamos con toda la costura lateral de un lado, vamos a hacer el mismo proceso del otro lado para unir los dos laterales. Con las costuras hechas vamos a dar vuelta en nuestra prenda para volver a mirar a la cara derecha de nuestro tejido y vamos a trabajar las finalizaciones en las mangas. Ese es el patrón que vamos a tejer en las mangas, que ya lo hice en la manga de un lado y ahora les voy a enseñar a hacer en la manga del otro lado y después básicamente lo tienen que repetir para la otra manga. Acá tengo el agujero de mi manga, voy a venir acá en la línea de la costura en la parte del hombro, hacemos un nudito inicial en nuestra aguja de crochet, vamos a conectar este nudito acá cerca de la línea de la costura haciendo un punto deslizado. Ahora vamos a subir 3 cadenas, entonces 1, 2, 3, en este mismo espacio de punto vamos a trabajar 2 puntos altos. Entonces acá tengo uno y el segundo.
Ahora vamos a saltar el próximo espacio de punto que está luego, después de ese en el cual trabajamos, vamos al que le sigue, que lo tengo por acá, y ahí hacemos punto deslizado. Y acá repetimos la misma secuencia que hicimos recién. Entonces subimos 3 cadenas al aire y ahí adentro hacemos 2 puntos altos. Así nos queda. Saltamos el próximo espacio de punto en el que le sigue, que es ese de acá, de nuevo. Punto deslizado y después la secuencia. 3 cadenas al aire y después otros 2 puntos altos adentro de este mismo espacio de punto. Saltamos un espacio en el que le sigue puntito deslizado. Así va quedando nuestra finalización y la vamos a repetir alrededor de todo el agujero de la manga hasta regresar acá al inicio. Di la vuelta completa en la manga. Ahora cuando vuelvo acá al inicio de la vuelta voy a conectar acá la última secuencia con un punto deslizado cerquita de donde hice la primera secuencia. Entonces la voy a conectar por acá con un punto deslizado y ahora conecto este punto deslizado con el primer punto deslizado de la vuelta, con un punto deslizado también. Y con eso termino la finalización. Entonces subo 2 cadenas al aire, hago un loop en el hilo y lo voy a cortar. Tironeo hacia arriba y cierro la finalización. Y ahora repito el mismo proceso para la otra manga. Con la finalización de las mangas ya tejidas, si quieren pueden hacer una vueltita de puntos bajos alrededor del cuello, más que nada para dejarlo bien parejo. Yo lo hice, es súper sencillo, básicamente tejer un punto bajo por cada espacio de punto de la vuelta anterior y cerrar la vuelta con punto deslizado. Y una vez que terminamos de hacer todo eso, nuestra prenda está oficialmente terminada. Ahora escondemos los hilos colantes con la aguja lanera y fin, ya la pueden usar. Muchas gracias por mirar el tutorial hasta acá, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande y no se olviden de dejar su like, compartir el tutorial con sus amigas crocheteras y suscribirse al canal.